Esta mañana en uno de las estaciones de radio, el director de noticias preguntaba a sus ilustres panelistas que le explicaran, que diera cada uno su opinión sobre por qué había ganado las elecciones Abelardo del Espriella. Hablaban de la ola de la derecha, algunos, otros de la culpa es del gobierno de Petro, otros que es una gran campaña la que hizo Abelardo del Espriella. Déjeme contribuir con una explicación más humana, más concreta desde el punto de vista de una causa-efecto. Usted sabe que Colombia tiene desde hace varios años cada vez una peor educación pública en general, en especial. No quiere decir que la educación privada sea mejor, simplemente es que es tan mala la pública que la privada sobresale. Cuando un país no tiene acceso a una educación buena en la que se exija pensar sobre lo que se estudia, cada vez las personas usan menos el pensamiento, saben menos y entonces obedecen a mitos. Colombia entonces tiene una educación política rastrera, arrastrada, en dos sentidos. Una sumisa, entregada, ahora lo vamos a ver. Y la otra superficial, el otro sentido de rastrero, ¿no? Superficial, sencilla. Pero no es culpa del que recibe la educación, es culpa del abandono y del interés por no educar a los pueblos que han tenido nuestras clases dirigentes. Entonces no hay tal de la ola de etcétera o de Petro, no, no creo, esa es mi postura. Si usted mira el mapa de Sudamérica hoy, que aquí lo estaba mirando, ya Donald Trump, como en ese juego Risk, si a usted alguna vez lo ha jugado, acordará que las personas tratan de avanzar en ciertas zonas que son frontera. Ya Donald Trump tiene por lo menos buena parte de Sudamérica, o lo más importante, que se invadió Venezuela. Ayer, antes de que terminara el conteo de los votos, ya estaban aquí dos senadores de Estados Unidos, no porque ellos venían a ver qué pasaba, no, ellos ya sabían qué iba a pasar. Recuerde usted que la CIA es conocida en todo el mundo por sus operaciones encubiertas, ese trabajo muy bien aceitado que tienen, cambiando regímenes, alterando el orden público para desestabilizar a los países. Y en América Latina, cuando en el resto del mundo ya cada vez tiene menos poder, ya no es una hegemonía Estados Unidos, ya ejerce ese poder, pero en América Latina, pues así la CIA en el último momento llega a tener solo un funcionario, con ese solo funcionario asusta a todos nuestros arrastrados gobernantes. Entonces, tiene Venezuela invadida, Colombia, Ecuador, Perú, con Fujimori, Bolivia, y ahí se conecta con Argentina, Chile, pensarán de pronto que caiga Brasil, creo que es en el segundo semestre que hay elecciones. En Chile, Claudia Sheinbaum termina su periodo hasta el 2030, luego eso es una tarea que le tocará a Marco Rubio o a J.D. Vance, que son los dos posibles candidatos del Partido Republicano. Se nos viene una época entonces de una intensa actividad colonialista de Estados Unidos que está señalada en la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump de final del año pasado y de comienzos de esta con la estrategia de defensa. Los países de América Latina de Occidente, como él lo llama, hemisferio occidental, tendrán que estar alineados con los intereses de Estados Unidos, le hace las empresas de Estados Unidos, le hace las empresas en las que Donald Trump tendrá intereses, etc. ¿Qué va a suceder? Vienen unos mitos que a veces llaman narrativas, pero yo pienso que la narración
es un elemento muy importante de la conversación entre seres humanos que apela a la razón, al conocimiento. La narración es una comunicación. En cambio, el mito es aprovechar la ignorancia para sembrar temores asociados a una leyenda. Mire usted, antes del fin de la Guerra Fría, el mito era que la justicia social es comunismo. Yo recuerdo que en la universidad, cuando uno mencionaba la palabra trabajador, decían izquierdoso. La palabra trabajador llegó a asociarse en ese mito a la izquierda para influir, para aumentar ese horror a todo lo que sea una idea o una ideología que sirva al trabajador. Terminó la Guerra Fría, desapareció la Unión Soviética. ¿Qué debió pasar? Pues que el mito debió diluirse. Pero Estados Unidos, que acuérdese usted, se fundó y fue creado por los puritanos, esa versión de los protestantes más fundamentalista, ellos inmediatamente crean nuevos mitos. ¿Cómo los crean? Identificando enemigos, siempre enemigos. El fundamentalista crea enemigos para siempre estar listo a la guerra de prevención. Cualquier movimiento que haga el otro lo interpreto como una agresión, luego lo ataco. Bien, ese es entonces lo que pasó con la Guerra Fría. ¿Y ahora qué sucede? Es China. China es el gran enemigo. Preparémonos para una cantidad de mitos asociados a China. Pero China, fíjese usted, a diferencia de la Unión Soviética, no estaba exportando su revolución, sus ideas para apoyar los movimientos guerrilleros. China no hace nada por el estilo. China quiere comerciar con los países. No nos pide China a Colombia que para que le vendamos café tenemos que tener un partido único o crear una república del pueblo o tener su constitución comunista, por ejemplo. No, China no nos pide eso. China pide es comerciar. Pero tiene que Estados Unidos crear el mito. También acuérdese usted que hace 100 años, por estas fechas y amplias fechas, existían las Banana Republics. ¿Recuerda? Los países de Centroamérica que todo Centroamérica es más o menos la extensión de media Colombia, pero tiene más o menos la población de Colombia. Eso va a ser muy fácil para Donald Trump dominarlo en los próximos meses. Las Banana Republics, dentro de las cuales estaba Colombia, recuerde usted la masacre de las bananeras, solicitada por los dueños de las empresas de banano de Estados Unidos. Le solicitaron al presidente Abadía Méndez que hiciera algo, como siempre, haga algo, pues ya todos sabemos qué era, pues masacrar a los trabajadores porque pedían horarios justos de trabajo, descanso dominical, etc. Entonces, de las Banana Republics, y para halagar un poco y ponerle un toque, si me permite, y me lo perdonará usted, de un tinte humorístico, hablaremos a partir de ahora de las Trump Republics, porque como a él le gusta que todo se llame Trump, y aun cuando por ahí ya le están bajando algunos avisos que no permiten que todo en el mundo ahora se llame Trump, o por lo menos en Occidente, que no todo se llame Trump. Entonces hablaremos de las Trump Republics. ¿Qué sucede? Veremos desfilar por acá no lo más depurado del empresariado de Estados Unidos. No. Uno a veces cuando cree que los empresarios de Estados Unidos vienen a Sudamérica, uno se imagina que tú no tienes en mente las grandes empresas industriales de Estados Unidos. No, ya aquí vendrán las personas más vulgares, el estilo Trump, las personas más ordinarias, las personas que negocian al estilo Trump llegarán amenazando. Todos esos discursos que escuchamos en los pasados meses asociados a fuerza y destripamiento y todo eso, se van a desaparecer cuando vean desembarcar ya no en carabelas, sino en aviones a los gringos que vienen a instalarse y a apoderarse y a
aprovechar empresarialmente, se dirá, buenas conexiones, buenos contactos, buenas inversiones. Ahora sí, los diarios económicos y los analistas económicos van a estar felices porque van a ver que las inversiones en Colombia del capital extranjero, ¿no? Van a aumentar y aumentar y aumentar y entonces van a decir que al fin la inversión extranjera llegó al país nuevamente porque con Petro se había ido. Bueno, pero como toda inversión tiene que tener un retorno social, yo sé que esta palabra ya hoy les irrita aún más y ojalá la desapareciéramos totalmente hasta del diccionario, pero pues ese es el sentido de la economía. Una economía tiene que tener un retorno de beneficio. Efectivamente será como las bananeras de hace 100 años, más toda la cadena de inversiones de los extranjeros y llegarán más créditos de los bancos de Estados Unidos para que suban los impuestos, suba el IVA, el pueblo saldrá a las calles a protestar. Ya sabemos cómo Donald Trump le gusta que se reprima la protesta. Es decir, ya hay en términos un tanto más amplios una especie de virreyes en América Latina desde Venezuela y bajando hasta Chile y pues todo el cono sur con Argentina. Fíjense la diferencia que da envidia, una envidia completa, no digo sana, sino completa. Irán, un país bloqueado, perseguido, le iniciaron una guerra recién terminada su revolución, así como a Cuba, en el año 80. Su revolución fue en el 79. Bloqueado, sancionado, atacado. ¿Cuánto mito no se ha construido en torno a Irán? ¿Cuánto mito? Hay un libro buenísimo que vale la pena por estos días comprarlo. Le prometo que la próxima vez le doy el título, porque dos funcionarios del Departamento de Estados Unidos en los años comienzos del 2000 viajaron a Irán e escribieron un importantísimo libro sobre esa civilización, sobre ese país, sobre esa riqueza. Claro, obviamente fueron destituidos del Departamento de Estado inmediatamente, pero el libro quedó. Creo que se llama Viajando a Irán, algo así. Mire qué envidia negociando en Suiza de tú a tú, una potencia que tiene armas nucleares. Y se levantaron cuando Donald Trump, con su tradicional vulgaridad y grosería, escribió, ellos se levantaron y entiendo que de alguna manera regresaron a la discusión con alguna excusa, que es lógico, así no lo digan los medios propios de Estados Unidos o no lo diga Donald Trump. Pero mire qué envidia, la dignidad, el amor por la patria. Mire esos jugadores de Irán en el Mundial, si los ha visto, dan ganas de conocer a profundidad las fuentes de la dignidad de los pueblos. Dan ganas de saber cómo no se vive bajo el gobierno de unos líderes rastreros, sumisos, entregados, que disfrazan esa sumisión con valores democráticos, económicos, bien decorados, por supuesto, no hay duda. Pero qué comparación. No, no faltará el que me diga que entonces, ¿por qué no se va a vivir a Irán? Como cuando me dicen, cuando hablo del sistema de salud de Cuba, que por qué no me voy a vivir a Cuba. Y yo muchas veces digo, bueno, pues entonces si usted admira Mónaco, ¿por qué no se va a vivir a Mónaco, no? Fíjense lo rastrero que es la cultura, la educación política nuestra, es muy sencillita, es como de las primeras letras, ¿no? De un jardín infantil. Esto es lo que ya creo yo que debemos comenzar a pensar, a reflexionar, porque ya el día de elecciones pasó, fue ayer, antier no sabíamos quién iba a ganar, ya hoy tenemos una realidad que, como le digo, como en el juego del Risk, ya hay toda una
unas posiciones completas en ese tablero para Donald Trump y que con su estilo se va a lucir con estos gobiernos entregados. Hasta la próxima.